HTTP y todo eso. Eh, y acá, al cambiar de NetBeans al IntelliJ, siempre tuve la duda de cuando creo un nuevo proyecto, el build system ese, que uno pone IntelliJ y no pone Maven. Entonces digo, de alguna manera es como que estoy en aquella primera parte del primer curso de Java todavía y en algún momento vamos a meternos en la web. Hoy vos mencionaste algo del protocolo HTTP, entender el request y el response, todo eso. Eh, Probablemente, digamos, o sea, quería hacerte el comentario básicamente para entender, para yo enganchar, digamos, esa parte de decir, bueno, eso que vamos a ver con la API y eso es meternos con la parte de la web. Claro, sí, vamos a meternos más con la parte web, sí, que nos brinda. En realidad, más que nada, vamos a centrarnos en el framework, ¿no? En sí que vamos a utilizar. Para eso hay cosas que considero básicas que es necesario que ustedes sepan, ¿no? Por eso Ujú. esta introducción que voy a hacer hoy, ¿sí? Ok, ok, Sí. buenísimo. Y después el tema de la generación del proyecto. em, ¿Cómo lo maneja uno u otro IDE por detrás? No tengo certeza, ¿sí? Si querés, nos sentamos a buscar en algún momento, pero no tengo mucha certeza de cómo es que funciona el detrás de escena de eh, o IntelliJ o NetBeans o Eclipse o cualquier IDE. Lo que sí sé es que a mí también me confundió en un principio trabajar aplicaciones de escritorio con IntelliJ por cómo o sea, de hecho yo nunca lo había hecho. O sea, yo IntelliJ siempre lo utilicé trabajando con algún framework, ya sea Spring, Spark o hay varios, no sé, hay otros también que estuve usando o practicando. Ujú. Entonces por eso, viste, es medio confuso, pero estábamos por lo que estuvimos haciendo acá en este curso, fuimos generando los proyectos con Maven, ¿sí? O sea, es un generador con Maven, ¿sí? Eso seguro. Después, ¿cómo corre y cómo se ejecuta esa aplicación en Java? No sé si lo aclaré, pero bueno, ya que estamos y tocaste el punto, me interesa porque es algo que está bueno. Ujú. Eh, Cualquier aplicación desarrollada en Java necesita de una máquina virtual de Java, ¿sí? Eh, Sin la máquina virtual no hay nadie que pueda entender y traducir el código Java a código máquina, ¿sí? Básicamente la función de la JVM o Java Virtual Machine es eso, ¿no? Es transformar el código que nosotros escribimos en lenguaje máquina y llevárselo a la máquina para que realice las acciones que nosotros le solicitamos, ¿no? En las instrucciones. Eh, Después, ¿qué pasa cuando nosotros... Por eso Java es multiplataforma, porque el que se encarga de transferir la información o las instrucciones a la máquina es la JVM. Y la JVM puede transferir información tanto a Windows como a Linux como a Mac, etcétera, ¿no? Está preparada para eso. Eh, Después hay unas pequeñas diferencias entre trabajar con Ant, que es un generador de proyectos, y Maven, que es otro tipo de generador de proyectos, que eso sí lo creo haberlo mencionado, que es cómo se manejan las dependencias, ¿no? Cómo se manejan las librerías que incluimos en el proyecto. Básicamente es eso. Y bueno, Maven tiene algunas cosas extra, más allá del trabajo con dependencias y los repositorios de Maven, que nos ayudan a realizar ciertas acciones. Van a ver que en un futuro, si es que llegamos, pues yo espero que sí, pero si es que llegamos, vamos a ver que, por ejemplo, Maven nos ayuda mediante la consola, porque Maven tiene como una consolita, eh, nos ayuda a ejecutar tests, ¿no? A hacer a buildear la aplicación. Hay plugins de Maven que nos permiten hacer un montón de cosas. Eh, no voy a estar trabajándolos en profundidad porque no es necesario. Bueno, yo considero que no es necesario. Pero sí les voy a mostrar algunas cositas, ¿sí?
como por ejemplo cómo correr un test con MVN-test, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando eso pasa? ¿Sí? Etcétera. No sé si ahí, Carlos, aclaré un poco tus dudas o capaz que te Sí, confundí más, puede pasar. no, a ver, te agregaría una consulta más en base a todo lo que comentaste, y es, ¿viste el proyecto que vos mandaste la clase pasada, que era el zip, y que tenía básicamente tres archivos, el main y las Sí, dos clases, carrito y producto? sí. Eh, No es, eso no es un proyecto, son las clases Java nada más. El claro, proyecto, o sea, el proyecto tiene como otra estructura. Yo solamente pasé las clases, ¿sí? claro, entonces yo lo que hice fue, me creé un proyecto Ujú. para probarlo de streams, me creé un proyecto, claro, conocía Build System, digo, bueno, Maven o IntelliJ, bueno, le pongo IntelliJ, eh, lo creé y después reemplacé el main que me había generado con el tuyo que mandaste y le creé el subdirectorio ese clases, qué sé yo, y bueno, con el package ahí acomodé todo eso bien, listo, salió andando, perfecto. Bien. Pero sí, pero es como que tenía la duda de decir, bueno, y esto lo tendría que poner como Maven o como IntelliJ, bueno, eso, digamos. Pero Claro, bueno, la quizás utilización con... del IDE quizás confunde un poco, sí. Igual, insisto, o sea, IntelliJ no es muy amigable cuando tenés que generar un proyecto de la nada para Java estándar, digamos. No es muy amigable. Bueno, en fin, o sea, ya lo vimos, ¿no? Em, Después les voy a mostrar cómo crear proyectos con Spring y eso ya es mucho más fácil, más simple, de hecho. Ok, Ahí ya perfecto. se vuelve un poco más tranqui, ese punto por lo menos. Gracias. Bien. ¿Lo prefiero antes que Eclipse? Dice Andy. Yo también, Andy. Te lo cambio por un mail Edu, así me bajo PHP Storm. Alan, ¿vos desarrollás con PHP? Sí, y lo tengo pirata porque no existe la Community Edition de PHP Storm. Es una cagada eso. Pero sí hay versiones educativas, o sea, parece que si sos una institución te regalan las licencias que quieras, Sí, pero sí, sí, sí. se puede, Eh, sí, pero Andrés, pero no es lo mismo, ¿eh? IntelliJ que PHP Storm. No, pero Eclipse tiene, IntelliJ tiene una feature para poder desarrollar en PHP. Sí, también podría usar Visual Studio Code, pero claro. Ah, tener lo mismo. Claro, no es lo sí. mismo tener una herramienta que se basa del todo en desarrollar en un determinado lenguaje a un IDE que con un plugin lo transformas en. Pero, Es, Alan, ¿no tenés un sobrino o un hijo o algo por ahí? No, sí, sobrinos sí, pero son muy chiquitos. ¿Es No, más igual en el me lo jardín? bajo pirata y ya está. La única cagada es que si lo tengo oficial, las actualizaciones son automáticas y estoy como siempre con la última versión. ujú. Y de la otra manera tengo que estar, no sé, cada mes, cada 2 meses, bajándome la última de Torrent y aplicando Otra parches. verdad es que es impagable. Bueno, a ver, no es impagable, pero es caro, ¿sí? Eh, Son eh, como $100, creo, la versión más básica de sí, PHP Storm. Es una locura. sí, es caro, es Para caro. nosotros, sí. Para mí es carísimo, no sé. Bueno, no sé no sé qué poder adquisitivo manejan, pero para mí es carísimo. Qué sé yo, un IDE, algo que te permite trabajar, qué sé yo. Claro, Y aparte son de la misma empresa, ¿no? El IntelliJ y el sí, PHP Storm. Eso es lo son loco. ¿Por qué? de Sí. De JetBrains. JetBrains, sí, no me salía. Sí, sí, Mm. sí. Sí, tenés el Data Grip también. Hay un montón de herramientas que da JetBrains que están bastante buenas, la verdad. Pero tienen ese detalle, ¿no? Que son, la gran mayoría son pagas o son de pago. El Android Studio también es de ellos. Lo desarrollaron. Android Studio creo que también, pero Android Studio sí lo puedes descargar gratis. Sí, y el otro, el de Kotlin. Es lo mismo. Ah, es el mismo ese, ¿no? Es Sí. el mismo porque vos le seteás el lenguaje y es lo mismo. Y el WinRAR, obviamente, que todos pagamos.
No, bueno, eso no lo paga nadie. Bien, Andrés está enojado. Em, si no quedan dudas y les parece que estamos bastante bien, como dice Andrés, podemos avanzar, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos a charlar un poco de arquitectura cliente-servidor. ¿Sí? ¿Estás grabando, Martín? Sí, obviamente, siempre, siempre grabando. Dale. Es peligroso eso. Bueno, Tenga cuidado con lo que dice. O sea, Alan, te mandaste al frente solo, ¿sí? Después corto esa parte si querés. Pongo, eh, ¿cómo se llama? Una carita de Homero diciendo algo así, algo gracioso en ese momento. Yo no fui, podría ser. Bueno, en fin. Arquitectura cliente-servidor. Em, ya habíamos hablado un poco de todo esto. Imagino que ustedes también deben conocer un poco de qué se trata. En definitiva, hablamos de un modelo, ¿no? De diseño de software en el que las tareas se reparten entre los diferentes proveedores de recursos o servicios, ¿sí? Em, a quienes llamamos servidores y quien requiera de ese servicio, que son los clientes, ¿no? Entonces, ya con esto que les estoy mencionando, podemos hablar de que vamos a tener eh, a los dos actores de esta arquitectura interactuando entre sí, ¿sí? Es decir, vamos a tener siempre a un cliente, o uno o varios clientes, haciendo llamados, haciendo peticiones hacia el servidor, quien va a ser que esté a la escucha de esas peticiones y tratando de responderlas y satisfacer esa necesidad, ¿no? Esto es claro, ¿no? Esto se entiende, ya todo el mundo lo conoce. Sí. Eso fue una pregunta. Ok, perdón. Eh, tengo que hacer más énfasis en mis preguntas. Em, digamos, si el cliente pregunta por A, ¿no? Si el cliente pregunta por un determinado recurso o lo que sea, o pide una request por algo, el servidor le va a responder con lo que el cliente solicita, ¿no? O sea, eso es algo que capaz que no hace falta aclarar, pero me gusta aclararlo. El hecho de que el servidor no le va a contestar con bananas si el cliente le pidió manzanas, ¿se entiende? Se va a tratar de satisfacer la necesidad del cliente, ¿sí? Bien, el cliente se representa en general con, o sea, en cualquier esquema de este tipo de arquitecturas, se representan con computadoras en general, que van a ser los que van a estar interconectándose con nuestros servidores, o ya sea con un servicio del server, ¿sí? No necesariamente tiene que ser full con todo lo que posee el server, puede ser con una parte, o con una parte de los servicios que provea ese servidor. Eh, el medio por el cual van a estar interconectados o por el no me sale lo que quiero decir, el medio por el que van a intercambiar información, ¿sí? Puede ser una red o internet, ¿sí? O sea, puede ser cualquiera de ambas. Puede ser una red local o una red de internet, ¿sí? Una red LAN o WAN. Entonces, podemos decir que hay un montón de clientes que se ven representados de esta forma, pero hay un montón que nosotros usamos normalmente y capaz que no nos damos cuenta. Y que son, por ejemplo, no sé, los navegadores, ¿no? Bueno, un navegador es un cliente que interactúa directamente con algún tipo de servidor y gracias a esa interacción que se da entre nuestro navegador y el servidor, nos muestran las páginas, ¿no? De internet. Entonces ahí ya se está viendo un claro uso o un claro ejemplo de esta arquitectura, ¿sí? Está claro que cuando yo escribo la URL de una página de internet, en realidad lo que estoy haciendo es una petición a un servidor, ¿no?
¿Esa es otra pregunta? Sí. Bueno, sí. Bien. Y que cuando visualizamos la página que le pedimos visualizar, el servidor nos está contestando, ¿no? ¿No? Claro. Ahí va mejor, ¿no? Em, 500. Claro, nos está respondiendo. Bien. Ya vamos a hablar igual, particularmente de qué tipo de respuestas nos puede dar. Pero en general, o sea, para lo que representa la arquitectura y lo que necesito que sepamos es que puede responder tanto con vistas, ¿sí? Como es el caso del navegador y la URL de una página, o como con otro tipo de información que pueden no ser vistas, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar a meter más adelante igual otros tipos de datos de respuesta, que es en los que nos vamos a basar nosotros, ¿sí? Pero por ahora, con que sepamos esto, para mí está bien. ¿Qué ventajas o desventajas creen ustedes eh, que puede llegar a tener este tipo de arquitectura? ¿Sí? La arquitectura cliente-servidor. Los escucho. Marcos, ¿Qué ventajas de la Salvanos. arquitectura cliente-servidor? Salvanos. No estamos hablando de protocolos. No, no. Es complicado. Tampoco es Alguien que una... nos salve. No, no. No, no es una pregunta de examen. Pensémoslo juntos, digo. A ver, ¿qué ventajas creen que puede tener el hecho de tener un servidor esperando a ser consultado y uno o muchos clientes teniendo la posibilidad de consultar a ese servidor, ¿no? Esa es la idea de la pregunta. ¿Qué ventajas creen que puede tener eso a diferencia de lo otro, ¿no? ¿Y cuál es lo otro? Porque si no sabemos lo otro, no. Bueno, una de las ventajas es la escalabilidad, ya. Sí. ¿Qué pasa, Alan? Decime. Centralizado, o sea, si tenés un servidor es una ventaja y una desventaja, o sea, tenés toda la información en un solo lugar, pero si se cae el servidor, perdiste todo el sistema. Se me ocurre, no sé. Bien, bien. Siempre hay backup. Sí, Eso no es cierto. No. ¿A qué te referís con siempre hay backup? Y si vos tenés, o por lo menos las veces que me ha tocado trabajar con servidores, siempre tenés un ambiente de backup. Tenés todo en un clúster, pero después tenés dividido en dos servidores que los dos pueden responder frente a la misma respuesta, o sea, frente a al mismo request, dependiendo si uno esté caído o no. pero si se cayó la conexión, Claro, entiendo tu pregunta. Entiendo la respuesta, digo. Él habla de disponibilidad, no de resguardo, ¿sí? Él habla de disponibilidad, ¿sí? Y lo eso, opuesto que sería un sistema distribuido. claro, o sea, no, eso es distribuido. Tener un servidor. No, no, eso no es Ah, distribuido. ahí No, que está, tenga el claro. clúster, te lo dice. Claro, que tenga el clúster, Que básicamente. no tenga el clúster. Pasa que también hay lugares muy precarios donde eso no existe y el servidor es Bueno, único, no hay clúster y ahí está otra mano. sí, hay lugares donde el servidor es una computadora, También, ¿sí? Con Windows Server metida dentro de un rack, ¿ok? sí, con suerte un rack. Con suerte, claro. No, digo rack, le hace rack como cajita negra. Gabinete, sí. Sí, 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 gabinete con nada más. claro. Che, ¿qué tienen en contra de las compus viejas con servidores montados? No, para nada, Qué nada, nada. malos que son. ¿Quién no tiene la base de datos del almacén en tu casa? Todos, imagino. Ainana dice, desventaja, el cliente para tener una respuesta depende sí o sí de la consulta al backend. A ver, ¿te puedes explayar, Nana? Ay, levanté la manito. Que
eso, que para recibir una respuesta sea positiva o negativa, no importa si es un error. Pero para consultar algo necesito sí o sí de la conexión con el backend, que tal vez antes si lo tenías, no sé, en otra forma de almacenar la información, no necesitabas de la conexión con el backend. Creo que Bien, necesitas la conexión sí o sí con el backend para recibir. entiendo. Se puede contar como desventaja. Es lo que mencionaba recién, lo contrario a lo que mencionaba Andy, ¿no? O sea, si tenés un servidor y este servidor está caído y no tenés un respaldo o no lo tenés dividido por clúster o no lo tenés distribuido, etcétera, por más que recibas 10.000 peticiones de cliente no vas a contestar, no va a poder satisfacer ninguna, ¿no? Porque el server está caído. Depende de que el server esté levantado para poder cerrar la interacción, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo acá? Yo tengo una duda anterior. ¿Por qué la escalabilidad sería una ventaja en esta situación? Porque yo lo veo al revés. O sea, si vos concentrás todas las peticiones en un solo punto. Pará. eh, Igual eso es sí, otra cosa. O sea, ok. eso no tiene que ver, lo que vos decís, Alan, no tiene que ver con la escalabilidad. Ah, Ahora lo iba a mencionar como desventaja, justo. Así que me viene bien. No, cuando hablamos de escalabilidad decimos que podemos aumentar la cantidad de clientes o servidores eh, por separado sin que afecte a los que ya existen. Digamos, cualquier elemento dentro de este sistema se puede mejorar, ¿sí? O se pueden añadir nuevos nodos o se pueden agregar nuevos servers y eso hace que nuestro sistema sea cada vez más grande, más escalable, ¿sí? A eso se refiere. O sea, yo puedo agregar tantos clientes como quiera y tantos servers como yo quiera, sin que afecte al funcionamiento de la pregunta y la respuesta en sí. ¿Se entiende? Este es un momento paint, Martín. sí, ¿no? Estrellas. Es el bello dibujito donde tenemos más de un server, uno unido al lado del otro y muchas compus uniéndose a cada uno de los servers, ¿sí? Es el clásico dibujito de los servers y las compus. Esa es la idea. Bien. Lo que vos mencionabas antes, Alan, como desventaja, quizás tratando de hablar de esto, se llama bottleneck, que se ve en muchos lugares, ¿no? Que es el cuello de botella. ¿Qué pasa cuando la cantidad de tráfico o de peticiones que nosotros recibimos es más grande eh, que la cantidad de peticiones que puede recibir nuestro servidor, ¿no? Por una cuestión física, digo. O sea, nosotros tenemos un ancho de banda, podemos recibir, ¿no? Digo, o sea, la conexión tiene una limitación. ¿Sí? Eso es una desventaja. ¿Qué puede pasar? Que si no se trabaja bien lo que se llama o lo que se conoce como traffic layer o la capa de tráfico, puede generar cuello de botella y pueden haber peticiones perdidas en el limbo. ¿Sí? O pueden llegar a tardar más de lo esperado, o podemos llegar a tener un connection timeout, etcétera, ¿no? Hay un montón Pero de, dijimos que no estamos hablando de protocolos. de líos. No, está bien. Estoy dando ejemplos, no más. Estoy dando ejemplos nomás. Bueno, recién me puedo conectar, che. Hola, Emi. Y por el mismo motivo podría ser menos seguro. O sea, si vos tenés un solo lugar que concentra toda la información y ese lugar se compromete en cuanto a la seguridad, ¿podría ser Perdón, eso una desventaja? ¿sobre, sobre qué estamos hablando así en general? Estamos hablando sobre arquitectura de cliente-servidor. Bárbaro, gracias. Bien. De vuelta, Alan. Pensando, volviendo a eso lo mismo, así como hablabas del bottleneck del tráfico, de la capa de tráfico, ¿podría ser lo mismo también en cuanto a seguridad? O sea, si vos tenés toda la información concentrada en un único servidor, ¿podría ser también una desventaja desde el punto de vista de la seguridad?
Pero por más que tengas uno o muchos Claro, servidores, vas a estar vulnerable igual. Si sí, tenés exacto. te estás enterando en cualquier lado. Claro, si vos tenés, digamos, si vos tenés la misma seguridad, por así decirlo, el mismo manejo de seguridad en todos los servidores, si tenés una vulnerabilidad en uno, tenés una vulnerabilidad en todos. Estás al horno. No, poner más servidores no hace que estés más seguro. Si es Claro, tu sería pregunta. solamente lo que mencionaban antes de la redundancia de la información, no más. Claro. Pero claro, así como atacan uno, te atacan todos. Bueno, podrían, tranquilamente, ¿no? Hay que ver qué tan bueno, qué tan malo. Que también se levantó el atacante, ¿no? Claro. A ver, hay una desventaja que se puede pegar un poco a lo que decía Nana hace un ratito. Y es que el cliente como cliente no posee por sí mismo los recursos que eh, que están en el server, ¿no? Para poder obtener algún recurso o algo, tiene que ir a hacer una petición al servidor. Esto no tiene que ver con si el servidor está caído o no, sino que el cliente por ser cliente no tiene los recursos que posee el server, ¿no? Bueno, Sí, no. Caché y todo eso, caché local. en caché puedes guardar algunas cosas, pero digo, a ver, vos no podrías tener, a ver, vos pensás que por cómo funciona, la solución o la lógica se va a ver desde el punto de vista del server. Entonces, el cliente como cliente no tiene eso, ¿sí? Y con recursos no hablo de un registro en una base de datos, ¿no? O sea, me refiero a, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser cualquier recurso, literal. Puede ser la solución a un algo, no importa, ¿sí? Pasa que eso no sería desventaja o ventaja, justamente. O sea, depende de en qué caso lo apliques. Un cliente servidor, por ejemplo, es gente trabajando en máquinas que, no sé, levantan todas una instancia desde un servidor. Y tenés una conexión desde un Raspberry Pi. O sea, vos sos el cliente ahí sin hardware, sin nada, y estás consumiendo todo lo que es recursos y sin eso no podrías. Te estás ahorrando todo eso. O sea, Exacto, también es, digamos, es una ventaja en ese caso y sería una desventaja, no sé, se apaga el servidor. No trabaja nadie. claro. O sea, depende cómo lo mires en ese caso. Ahí, exacto, ni hablar. En el caso que planteaste, Mati, depende del caso en general, ¿no? Pero ahí Marcos decía algo, excelente respuesta. FTP, SMT, SMTP, HTTP, todos tienen algo que el cliente no. Por eso siguen siendo protocolos. Sí, 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 sí. No, no sé. Es que es general. O sea, siempre el servidor tiene algo que el cliente no. Claramente, claramente. Pero digo, si vos trabajaras con una arquitectura diferente, o sea, digamos, la, el mismo cliente, en el mismo cliente tenés, o en la misma aplicación cliente, supongamos una aplicación de escritorio que se conecta a una base en local, etcétera, ¿no? Digo, sin intervenir con este tipo de arquitectura, vos tenés todo en la misma máquina, ¿sí? No te hace falta hacer un request a un server en algún lado, sino que buscas el recurso en el mismo lugar en el que está el cliente. ¿Se entiende? Pues está todo unido. A eso hacía referencia yo. Para pensarlo, en oposición a cliente-servidor, ¿qué podría ser? P2P, por ejemplo, como torrent, que justamente lo mencioné antes. Porque ahí sigue habiendo clientes y servidores, pero no se concentra la información. Va, no sé, digo, para tratar de terminar de entenderlo. No, o sea, como a nivel arquitectónico, a nivel de arquitectura de software, lo que se me ocurre como alternativa, en realidad no como alternativa, en contraposición a, a cliente-servidor, son las aplicaciones de escritorio estándar, digamos, ¿no? Donde vos ahí tenés todo, ¿sí? O sea, no hace falta salir de ese entorno para conseguir resultados, ¿me explico?
Y a nivel infraestructura, creo que tenés lo que era anillo o estrella, aparte de cliente-servidor, las arquitecturas. Sí, quizás también, digamos, cliente-servidor hace muchos años que se vienen usando prácticamente, digamos, con web o sin web, digamos. Hay que remontarse, no sé, a 20 o 30 años para atrás para ver aplicaciones que quizás uno leía un registro y bloqueaba un pedazo de la base de datos para otro usuario y se quedaba bloqueado hasta que el usuario terminaba de interactuar con la pantalla y bueno, pasaban esas cosas y quizás cliente-servidor hace que uno hace un pedido y solo en esa fracción de segundo ocurre la transacción del lado del servidor y entonces la multitarea puede escalar mucho. Claro. Claro, basarse en peticiones, menciona Alan ahí, y eso es interesante, porque me hace pensar en que supongamos que nosotros tenemos un software, o un sistema, no hablemos de software si quieren, en el que necesitamos que se comuniquen dos clientes, ¿no? ¿Cuál sería la forma? O sea, ahí Alan creo que había mencionado peer-to-peer. Establecer una conexión. O sea, necesitas establecer una conexión con el server, enviándole información para un cliente, ¿no? O sea, eso sería establecer una conexión entre cliente y cliente, en esta arquitectura, digo. Sería algo como WebSocket. No sé si estamos hablando particularmente de eso, sino lo que yo digo es, en este tipo de arquitecturas cliente-servidor, si un cliente quiere comunicarse con otro cliente, por cualquiera sea el motivo y cualquiera sea el medio, ¿sí? No sé si quieren hablar de protocolo de transferencia de datos, yo no quiero ahora, no me interesa eso, pero digo, es necesario, ¿sí? Mandar una petición o lo que sea, o un mensaje o lo que sea al server, que el server lo gestione y se lo reenvía a otro cliente, ¿no? Es necesario pasar por el server sí o sí en este caso. Sí. Eso es lo que quería aclarar. No se comunican directamente, exacto. ¿Sí? Bien. Perdón, me perdí. ¿Quiénes no se comunican entre ellos? No, digo, si por algún motivo nosotros, o sea, por algún motivo el sistema necesita que dos clientes se envíen información, en este tipo de arquitecturas es necesario pasar por el server antes, ¿no? Sí, estamos hablando de eso. Podrían tener un programa que redireccione, o sea, que envíe directamente. Tendrían que pasar por la internet y ahí no sé si hay un servidor, pero si yo tengo el IP de alguien y un programa para enviar y su IP es pública y puede recibir, podríamos estar conectados a través del internet. ¿A través de un servidor? No. A través de un programa en mi computadora que envíe a través del router a tu dirección IP pública, a un puerto que esté abierto, información desde mi computadora. Y vos tendrías que tener un programa también para ver lo que estás recibiendo. Sin duda se puede enviar información PC a PC, digamos, o cliente a cliente, por medio de diferentes técnicas, ¿sí? Pero eso no es lo que no es lo que estamos discutiendo, ¿sí? No es de lo que se está hablando. De lo que se está hablando y el tema central es la arquitectura, ¿no? Cliente-servidor. Entonces, si por algún motivo quisiéramos mandar algo usando esa arquitectura, ¿no? Tenemos esa arquitectura de base ya instanciada en nuestro sistema o agregada en nuestro sistema, de un cliente a otro cliente, es necesario pasar por el server, siempre. O sea, no hay otra forma, ¿sí? O sea, supongamos, llamémosle sistema como, no sé, o software, no sé, tenemos una aplicación de un banco. Bueno, tenemos dos clientes que necesitan mandarse, no sé, un número de depósito por X motivo. No se hace una transferencia de un lado a otro, qué sé yo, no importa. Metemos lo que quieran. Si en ese sistema, en ese microsistema, en ese servicio que se está brindando desde el server al cliente, si el cliente tiene que enviarle esa información a otro cliente, no puede pasar por otro lado que no sea ese sistema que está con esta arquitectura. Por ende, tiene que pasar por el server. Claro, el server es como que concentra datos y procesos centralizados y los clientes
lo que hacen es interactuar con esos datos y procesos, no con los datos, pero sí con los procesos centralizados, digamos, ¿no? O sea, un proceso puede ser get un dato, digamos, ¿no? Pero Claro. es como que separás la interfase del usuario o la forma en la que el usuario va a usar esos procesos con la ejecución del proceso en sí, cosa de que el proceso arranque y termine como sistematizadamente y dejarle la libertad al cliente que elija cómo interactuar, en cuánto tiempo, mientras toma un café, o andando en bicicleta, o qué sé yo, no sé, la manera que elija interactuar, pero para el servidor, el request que va a hacer el cliente va a ser el mismo y lo va a resolver rápidamente, digamos, ¿no? O sea, no. Bien. Y va a mantener el control, digamos, o sea, va a tocar los datos, digamos, de una manera única, digamos, con los procesos que están publicados para que los clientes usen. Ni hablar, exacto. Y ahí es donde quizás necesitamos meter algo, ¿no? Y esto que mencionaba Marcos como los protocolos, y tiraba ahí una lista de protocolos, que es donde, bueno, antes de arrancar con eso, me gustaría mencionar que obviamente vamos a usar esta arquitectura, ¿no? No por nada se las estoy mencionando y estamos charlando un poco de esto. Entonces, nosotros vamos a trabajar bajo esta arquitectura, ¿sí? Pero nos falta algo para concretar la comunicación, que es justamente el medio de transporte, o como formalmente se conocen, que son los protocolos, ¿no? Bueno, me gustó como decías, así de una forma pseudo-anarquista, protocolos. Sí, sí, exacto. Protocolos. Bueno, el punto de los protocolos es que nos brindan una serie de reglas o formas en las que van a viajar nuestra información. Nosotros vamos a centralizarnos netamente en el protocolo HTTP, ¿ok? Básicamente, HTTP es un protocolo orientado a transacciones, ¿sí? La idea es que el cliente realice una petición, ¿sí? Enviando un mensaje que se va a llamar request, que tiene un formato muy particular, ¿sí? O sea, y el servidor luego responde con un mensaje de respuesta que se llama response. Ahora, este protocolo viene ya de por sí con una serie de verbos o métodos mediante los cuales ya recién los estuvieron mencionando un poquito, nos dan un poco de sentido a la hora de decir, bueno, yo quiero realizar determinada acción, supongamos que yo necesito obtener información de un servidor, sabemos que nuestro request, nuestra solicitud desde el cliente al servidor, va a ser mediante un método get, ¿no? Que eso es lo que, no sé quién mencionaba el método get, creo que era Carlos, si no me equivoco. Bueno, si yo quiero guardar información o hacer la creación de algún tipo de recurso nuevo para lo que es el servidor, se utiliza el método post, ¿no? Y como ese tenemos varios, ¿ok? Put, delete, etc. Entonces, generalmente, el protocolo HTTP, que va a ser el que maneje la información o el envío y la transferencia de información del cliente al servidor, ¿sí? Lo vamos a representar de esta forma. O sea, vamos a tener por un lado, comillas, comillas, ¿no? El backend, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener el frontend. En el medio, el que envíe las requests y las response entre ellos, ¿sí? Va a ser este protocolo, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Todo el mundo lo conocía? Sí. Y los clientes, los electrones. Uf, me perdí esa referencia 100%. Ah, por el núcleo. Ok. Estamos.
¿Qué formato tiene una request y una response? Porque es importante entender qué formato tienen para saber qué se puede hacer en base a eso, ¿no? La request está compuesta por un método, ¿sí? Que es esto que les mencionaba yo, que se indica qué es lo que estamos haciendo, qué acción queremos realizar, get, post, put o delete, ¿no? Una URL, ¿sí? O que es la dirección hacia donde se está enviando esa petición. Un header o una cabecera, que es donde tenemos atributos que son esenciales para que, por ejemplo, podamos configurar ciertos elementos de este mensaje. Por ejemplo, una autenticación viaja por un header, ¿no? O un token de autenticación viaja por un header, mejor dicho, puede ser. No sé si alguien alguna vez trabajó con algún tipo de autenticación por token. Bueno, nada, eso viaja en el header de una request, ¿sí? Y por último está compuesto por el body, que es el cuerpo del mensaje utilizado en estas peticiones para transmitir datos, ¿no? Entonces, a modo de repaso, les comento que el request nuevamente está compuesto por el método, la URL, el header y el body, ¿no? El header me refiero a la cabecera que contiene diferentes elementos, ¿no? ¿Estamos? Fantástico. Perfecto. Ay, me asusté. ¿Por qué? Porque Alan puso Tamo y entendí te amo. ¿Cómo te amo, Alan? Yo también te amo, Alan. Gracias por el amor. Los amo a todos, chicos. Traigo paz. Ay, me causó mucha gracia porque entendí te amo. Dije, ay, qué grande, Alan. Qué tiernis. Bueno. Y después tenemos, por otro lado, la response, ¿no? Que es diferente a las requests, su composición. Se le agrega algo que Marcos hizo referencia hace un ratito, que es el tema del status, ¿no? El status suele ser un código que está estandarizado, obviamente, que se le llama status code, y que posee, según su número, algún tipo de información extra. Habíamos ya hablado de esto, ¿no, Marcos? Habías presentado el de los gatitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Bueno, entonces, en general, los status code 100 algo, o sea, del orden de los 100, son respuestas del tipo informativas, ¿sí? Indica que la petición fue recibida y se está procesando en general, ¿sí? Las 200 son respuestas correctas, ¿sí? Las 300 son respuestas de redireccionamiento, las 400 son errores causados por el cliente y las 500 son errores causados por el servidor, ¿sí? Cada una tendrá su particularidad, ¿no? Pero en general son esto que les menciono. El response también va a tener un header, una cabecera, donde también se pueden enviar tokens de autenticación e información extra con respecto al mensaje de respuesta. Body también va a tener un body, que es donde va a estar el cuerpo, obviamente, del mensaje de respuesta, ¿sí? Entonces, fíjense que la request tiene método, URL, header y body, y la response tiene status, header y body, ¿sí? ¿Por qué no tiene URL la response? ¿Tiene idea? No la necesita, ¿Por qué? Claramente no la necesita. porque le va a responder a lo que le invocó. Exacto. ¿Tiene que estar oculta? No. Porque no hace falta porque está respondiéndole a quien lo llamó, ¿no? A quien lo invocó. ¿Y por qué no necesita un método? ¿O no posee método? Porque no le está pidiendo nada al cliente, Exacto. solamente le está respondiendo. Exactamente, Alan. Correcto. Entonces, tiene bastante sentido que esté compuesta por estos elementos, ¿no?
O por lo menos para mí. Para mí lo tiene. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Estamos bien? Sí. Joya. Entonces, continuemos. ¿Qué era lo siguiente? Esperen que lo estoy buscando. Bien. Vamos a hablar un poco de frameworks y librerías. Ya dejamos un poco de lado la capa de el estamos. ¿Qué pasó? No entendí. Que respondí con es en mayúscula para no confundir. Está bien, está bien, está bien. Vamos a dejar un poco, digamos, la Disculpa, capa. Sí. Martín, tengo una consulta. Vos dijiste recién que la respuesta no tiene métodos, ¿no? Method no. No tiene. Ok, o sea, digo, se supone entonces que el cliente nunca va a tener acceso a modificar nada en ese servidor. No. O, o- Significa que la respuesta que reciba el cliente no va a tener un pedido de accionamiento desde el servidor hacia el cliente. ¿Se entiende? ok, ok. No Significa que el implica. servidor no va a pedirle información al cliente, ni va a modificar la información al cliente, ni va a actualizar la información, ni borrar la información. Eso significa. No se refiere entonces a lo que hace el servidor con la información. No, 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 no. Bárbaro. Fue una incógnita medio molesta que tiré, perdón. Capaz que confundí un poco. Bien, vamos a hablar un poco de framework versus librerías. Saben lo que son las librerías, ¿no? Ya estuvimos hablando un poco de todo esto. O sea, es necesario que lo sepamos igual. ¿Qué eran las librerías? Hagamos un repaso número 3 de esto, a ver. Código desarrollado por un tercero que podemos traer a nuestro programa y utilizar casi libremente. Bien, casi libremente, me gustó el casi. A ver. mm, Me gustaría saber si... Bueno, orientado a Java, digamos, ¿no? O sea, ya hablando un poco más, no tan general, ya llevándolo a Java. eh, Podemos decir que una librería de Java contiene clases, que contiene métodos, que pueden llegar a solucionar algunos problemas que necesitemos resolver. Sí. Sí. Bien. En el caso de las librerías pueden ser externas o eh, se puede llamarle casera o propia, ¿no? Propia del Eh, lenguaje. Propia del Con lenguaje, exacto. propiedad. Exacto. El tema de las externas son las que mencionaba recién Marcos, ¿no? Que son las generadas por terceros. Pueden ser, hay librerías que, bueno, me acuerdo, esto ya me, flashback de Vietnam. Habían unas librerías en C que eran de pago. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien trabajó con C alguna vez? Martín, siempre te vi como una persona muy joven y ya no pienso lo mismo. Creo que estás conservado en formol. No sé de qué hablar, me dice Pablo. Habían librerías que no, de C, no de C++, de C, que no se conseguían porque eran librerías de pago, ¿sí? Y esas eran librerías de tercero que hacían cosas mucho más simples. Hacían scans más fácil, hacían transformaciones de string, tenía funciones de transformación de string y qué sé yo. No me acuerdo cómo se llama ahora la librería. Claro, claro, exacto. Exacto, Silvina. Y no la podías agregar. Vos la intentabas agregar, incluso descargada, y no la tomaba ningún compilador. Bueno, en este caso ya para esta altura de la vida y del universo, muy poco probable que exista alguna librería de pago. Si alguien conoce alguna que me lo mencione, para Java, digo.
De hecho, creo que son todas de código abierto, digamos, nos permiten incluso hasta modificarlas en algunos casos. Las básicas las propias, digamos, esas no se pueden modificar porque son propias del lenguaje, ¿no? Pero las externas sí, hay muchas que te permiten eh, hacer tus propias implementaciones de esas librerías. Pero Lombok no es de pago, yo mencionaba eso, si conocen alguna que sea de pago. Ah, sí, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Totalmente, Elías. Eh, Escanear el código para verificar que todas fueran open source. Bueno, hay muchos lugares que hacen eso. Black Duck, no la conozco. ¿Qué hace Andrés? ¿Me puedes contar? Es una herramienta que lo que hace justamente es escanear librerías y podés, después lo que te va a pedir es justamente que pongas la licencia que tiene X cantidad de licencias ya cargadas, entonces las identifica automáticamente, pero si no la identifica vos tenés que buscar la licencia de esa librería y colocarla sabiendo de que eso no paga. Por ejemplo, en mi laburo anterior no te permitían utilizar eh, librerías que no fueran open source porque se arriesgaban a que después comerse un juicio porque estás utilizando librerías pagas o Claro. librerías que tiene que pagar cierto derecho para C poder Sharp utilizar. tiene mucho de eso, ¿no? Ahora que lo pienso. Tengo entendido que sí. Ahora que lo pienso, se me estaban olvidando todas las librerías de C Sharp que no pude usar cuando estaba aprendiendo. Eh, Tiene mucho de eso Microsoft, lamentablemente. Pero bueno, no es el caso de Java. En general creo que no hay muchas, ¿sí? Open Source para JS. ¿Qué pasó, Alan, con eso? Habían dos librerías que usaba todo el mundo. Una que era Faker y Colors, que eran mantenidas por un chabón que era medio anarquista, así, re loquito, pero que lo usaba todo el mundo. Todo el mundo, tipo hasta Google. Escuché la Y historia. y el chabón se volvió, no sé, hubo unos quilombos legales en Estados Unidos con él o con otro tipo que lo procesaron penalmente, no sé qué cosa, y actualizó el repositorio y ese día como que tiró a la mierda un montón de sistemas Sí. para boicotear el open source abusivo de las empresas grandes contra los pibes estos que mantienen cosas que usa todo el mundo. Sí, pero eso fue porque el chabón desarrolló un montón de librerías súper buenas, súper copadas. Yo leí quizás el otro lado de la moneda, el otro lado de la historia. Y pedía donaciones. Y nunca nadie le donó absolutamente nada. Un día no sé qué pasó que lo metieron preso o algo así, algo raro, eso que mencionás. Se afanó todo el servidor del MIT. Ah, eso, Sí, eso. se afanó todo el servidor del MIT y lo publicó gratis en no sé dónde. Sí. Eso mismo. Y por culpa de eso y del sistema, digamos, eso es lo que pasa en su cabeza, ¿no? El chabón terminó tirándole abajo un montón de servicios a todo el mundo. Una locura. Pero bueno, cosas que pasan, Con las librerías open source, sí. O totalmente. sea, lo bueno y lo malo. Sí, La parte buena y la parte mala, totalmente. sí. Bueno, yo creo que quedó muy claro, ya tenemos una idea bastante certera de qué son las librerías. Me gustaría pasar a la definición de framework, ¿sí? Que yo vagamente siempre describo como una serie de librerías o un conjunto de librerías, eh, pero suele significar un poco más, ¿no? Que eso, por lo menos en Java. Sí, insisto en Java porque quizás la construcción y el desarrollo de frameworks en otros lenguajes no lo tengo tan claro, ¿sí? Entonces por eso siempre aclaro. Si alguien tiene el conocimiento, por favor, ilústrenos, ¿sí? Em, entonces, en definitiva, podemos decir que, bueno, una aplicación nuestra creada por nosotros puede llegar a puede llegar a implementar librerías, ¿sí? Puede utilizar un framework que a su vez implementa librerías, ¿no? Ya vamos a hablar de la inversión de control. Ya vamos a hablar de eso. De inyección de dependencia e inversión de control son todos temas muy lindos. Em, el punto es que un framework, ¿sí? Puede ser un conjunto de archivos y pautas que van a definir una estructura
una metodología inclusive, sobre cómo hacer el desarrollo de algo, ¿sí? De un proyecto de software en particular. O sobre un campo, ¿no? Como es el caso de Spring, que es bastante amplio. Se puede decir que un framework es una guía, un esquema que nos da una ayuda para poder desarrollar de una forma más simple, ¿sí? Y más rápida algo en particular, ¿ok? Sí, Marcos. Yo lo que había entendido como la diferencia de ambos, y puede que me esté equivocando, es que en las librerías es en principio tu código con el agregado de las librerías en las partes que vos lo necesitas. Y en un framework es el framework y el agregado de tu código en las partes en las que vos lo necesitas. Tendría que ser al revés. Ok. Medio rara, o sea, medio rara esa definición, pero también cumple, digamos. O sea, es algo así, en definitiva. O sea, en definitiva nunca vas a dejar de tener tu propio código. Vas a estar implementando o utilizando un framework. El framework no utiliza tu código. De eso estoy bastante seguro. La mayoría de las veces. Eh, O sea, al framework vos le vas poniendo tu código, pero se lo vas poniendo al framework. mm, lo que pasa es que me suena, yo tengo, por ejemplo, el caso de un framework beta. ¿Está bien? Tenemos un framework, beta se llama. Le agrego mi código y hace algo en particular. No le estás agregando tu código al framework. El código del framework vos no lo tocas. ¿Se entiende? O sea, vos utilizás el framework. El framework podés brindarle o podés dejarle o podés darle permiso a que realice ciertas acciones, como es el caso de Spring, donde Spring maneja un montón de beans, un montón de clases por su cuenta automáticamente, pero no dejas de decirle qué es lo que tenés que hacer. Entonces, digamos, la inversión de control funciona, pero no es total, ¿sí? Tendría que buscar un videito, pero la forma es... Para mí es así. Bueno, perfecto, no importa, mientras sepas la diferencia entre librería y framework, para mí está bastante bien. Me parece como que lo que yo interpreto que dice Marcos es que con las librerías, la librería queda como formando parte de tu programa, embebida en tu programa, y en el framework es tu programa el que queda contenido o embebido en el framework. Digamos, como que la base es diferente. Yo interpreté eso por ahí. Bien, eso puede ser, eso puede ser. Eso me suena bastante más, pero me da raro. eh, bueno, está bien. Sí, puede ser. Localmente. O sea, si le agregan un localmente a eso es bastante certero. Porque... sí, está bien. Está perfecto eso. O sea, está bien. Está bien pensado. No, no está mal lo que dicen. Lo que pasa es que a mí me da por detrás me da la impresión, o por lo menos eso entiendo yo, que como que, bueno, a algo estático que es el framework, ¿sí? Nosotros le estamos poniendo nuestro código y nuestro código con el framework surge algo, ¿no? Después, obviamente, el tema de las librerías sí es algo que se embebe en nuestro código, que vamos a utilizar, etcétera, ¿no? Pero me hace más ruido la otra parte, la parte del framework y nuestro código. Pero bueno, nada. O sea, la idea es esa, ¿no? La idea es que nosotros podemos utilizar eh, o podemos implementar, o en realidad es utilizar. Nosotros utilizamos un framework que nos va a generar una serie de reglas y pautas y elementos que nos van a hacer básicamente la vida más simple, ¿no? Y nos van a dar una estructura para poder desarrollar en un determinado campo. Esa es la idea. Una estructura En- para que en- pongas tu código ahí. Exacto. Perdón, en teoría el framework ya se ocupó de escribir un código extenso para una funcionalidad y lo resume en un código mucho más acotado y accesible para poder utilizarlo más sencillamente, ¿no? Se utiliza, el framework se utiliza, ¿sí? O sea, esa es la idea. Es una herramienta más. Sí, obviamente ya hay código predefinido por el framework, ¿sí?
y nosotros vamos a estar utilizándolo en nuestra aplicación. Claro, no hace falta utilizar todo eso, sino que No, es una herramienta más. Claro. exacto, exacto. Bien. ¿Estamos hasta acá? Esto puede dar para largo igual. Es como hablar entre la diferencia entre agregación y asociación. Algunos autores lo dicen de una manera y otros de otra. Igual está bueno que surja. Está bueno. Bien. A ver, se me pasaron algunas preguntas capaz. Esto tuve que admitir. El framework siempre te da la estructura, menciona Andrés. Cambia mucho con el lenguaje, dice Alan. Se me perdió eso, no lo había leído. React se considera librería por no tener librerías de back, en oposición a Laravel, que tiene el full stack. Nunca usé Laravel. Es hermoso. Porque tenés todo, tenés modelos de ORM, o sea, no sé si es hermoso, la gente odia PHP, pero tenés todo, inclusive podés implementar React en Laravel. Pero para mí también me queda muy poco clara la diferencia, por ejemplo, por qué React lo consideran librería y no un framework, porque te da la estructura, te da todo, te hace todo el scaffolding. Yo pensé que era un framework. Para mí lo es, pero es cierto que, por ejemplo, desde React no te puedes conectar a una base de datos, solamente puedes hacer peticiones. Claro, claro. Pero bueno, no sé. Y no sé cómo es en Java, me interesaría mucho saberlo. En Java la conexión, ya lo vamos a ver. Sí, sí. Ya lo vamos a ver. Tranqui. No sé cómo es en JavaScript. Todavía no llegué. Y tenés Node, pero es como que... Sí, con Node. Claro, Sí. pero no lo puedes hacer desde el front. Ok. React también trabaja con Node, me parece. Sí. Sí. En general, cuando laburás en React, es React más Node, o podés tener React más un back en PHP o en Java o en Python. Yo llegué hasta EJS en Node. Ah, yo lo vi eso. No sé qué tan viejo quedó eso. No, se sigue usando, me parece. Muy Ah, bien. poco porque es para el lado del servidor, pero se sigue usando. Claro. Bien. Nos quedan 10 minutos. A ver qué podemos mechar acá. Tenemos... bueno, ya habíamos hablado un poquito de lo que era Maven. Yo puedo hacer preguntas, por ejemplo, si Sí. existen bundlers como Babel para Java, o sea, el equivalente a un optimizador de librerías, por llamarlo de alguna manera. Me mataste ahí. Ok. Seguramente. Seguramente exista. Lo que pasa es que... O lo hace el propio compilador, tal vez, no sé. A ver, ¿en qué sentido optimizan? O sea, ¿qué es lo que optimizan? Babel Sí. te agarra todo el JavaScript, el CSS, el HTML y te hace todo un solo bundle en vez de tener todas las librerías por separado. Entiendo. Lo que pasa es que... Y te traduce el código a alguna, no me acuerdo, a ECMAScript, no sé. Lo que pasa es que JavaScript es interpretado. Claro, a Y diferencia Java es compilado. compilado. Exacto. Entonces, ya de por sí, vos, tu propia API, vos sacás un ejecutable de tu API. Sí, transpilado, le dicen. Claro, exactamente. Entonces, ese bundle entiendo que es como algo similar a este tipo de archivo que está entre compilado y traducido, ¿no? Que brinda Java. Y lo hace automáticamente, creo. Igual, qué buena pregunta esta que me surgió. Cuando vos compilás y Sí. trajiste una librería de la cual usaste la mitad, la otra mitad, ¿se compila? Sí. Se compila todo. Sí. Todo. Qué mal.
Sí, sí, sí. Lo que Y pasa por es que... recurrencia. ¿Cómo? Por Andy. recurrencia, si vos tenés librerías que adentro utilizan otras librerías, te trae todo absolutamente. Claro, o sea, vos pensá en esto, Marco. O sea, vos estás... Supongamos que inyectás una dependencia de una clase. Y esa clase utiliza otras dos... Una interfaz y hereda de dos clases. Vas a necesitar todo eso, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Sí, pero algo de basura tiene que quedar, siempre. Sí, siempre, siempre. Siempre pasa, siempre pasa. Em, igual, o sea, para eso está la indexación, ¿no? O sea, Java indexa las dependencias cuando se compila y te genera esa carpetita de target donde vos tenés todas las clases, las dependencias que utilizás, las anotaciones, los archivos de Maven, ¿no? Un montón de cosas. Todos esos archivos son todos los archivos que necesita tu aplicación para ejecutarse, ¿sí? Ahí es donde quizás pasa el filtro. Pero por ejemplo, cuando importás Lombok Sí, en Java, que sí. podés traerlo todo o traerlo por separado. A tu aplicación lo traes todo, ¿sí? Cuando vos estás usándolo, lo traes todo. Entero, completo. Por más que Exacto. yo solamente esté usando una de Sí, las funciones. sí. Después, funciona. creo que durante el proceso de compilación agarra solo lo que estás usando y lo agrega en esta carpeta que te menciono yo, que es la del target. Fíjense, ustedes pueden verlo, que te pone las clases que tiene tu aplicación. El manifest, bueno, eso no sé si lo tienen, si no lo tienen hay que agregarlo a mano, es una cuestión de un plugin. Las anotaciones que va a tener tu aplicación. Los archivos de Maven que necesita, que entre ellos está el POM, ¿sí? Y archivos de configuración de compilación, ¿no? Todo eso es lo que necesita tu aplicación para generar el jar, el ejecutable, básicamente, ¿no? Y el ejecutable contiene todo eso comprimido, básicamente. Estoy casi seguro que en Gradle tenías la opción de cuando importas una librería hacer un exclude. Sí, En obvio. Maven, ¿se puede también? En Maven también se puede, sí. Genial. Sí, 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 sí. Vos podés hacer un exclude, tranquilamente, desde el POM, obviamente, ¿no? O sea que cuando vos compilás podés excluir un paquete de una librería, si querés. Pero ya es un poco más avanzado, si les gusta. Pero se puede. Lo que también se puede hacer desde el POM es, bueno, igual esto ya lo vamos a ver más adelante, es cuando estás realizando tests, se pueden excluir las carpetas que vos querés realizar test, sobre las que querés realizar test. Por ejemplo, si vos querés verificar qué porcentaje de código, ¿no? Porque vos tenés algo que se llama coverage. El coverage es importante para ver qué porcentaje de código cubrís con tus tests, ¿sí? Y hay código que no es testeable, ¿sí? Bueno, podrías excluir ese código para el coverage, entonces vos tendrías un cálculo más certero de cuánto código testeable testeaste, básicamente. Entonces también se pueden hacer exclusiones ahí. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer desde el POM. Antiguamente, em, de hecho, si trabajas con Spring Framework, en el POM XML y en algunos archivos más de configuración que también son XML, se definen las reglas mediante las cuales se va a ir ejecutando tu aplicación. ¿Sí? Se definen reglas, se definen beans, se definen un montón de cosas, sí o sí a mano. En cambio, lo que nosotros vamos a usar es una versión automática de eso, ¿sí? Que es Spring Boot, justamente. Bien, yo creo que estamos muy bien. La clase que viene vamos a arrancar con Spring Boot, ¿sí? Esto es una pequeña introducción, ¿sí? A lo que vamos a hacer la clase que viene. Les voy a presentar a Spring Boot, les voy a mostrar un poquito de qué se trata, así de manera teórica. Y posterior a eso vamos a hacer nuestro Hola Mundo con Spring Boot. ¿Les parece? Buenísimo.
No hay que instalar absolutamente nada, Carlos. Con el IntelliJ es más que suficiente. El domingo en TLP, claro, exacto. Bien, recuerden que este viernes arrancamos ¿a qué hora? Eso nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí. Antes de irnos. 18. No, cierto, tiene razón Nana, es 18:30. ¿Sí? 18:30 a 20, mismo horario de siempre. ¿Sí? Bien. Esperen, no se me vayan que les paso el formulario.